En este momento, hermanos, ya estamos preparados para recibir la palabra del Señor. Voy a pedirle a nuestra hermana Jocelyn Rodríguez, que es la sierva de Dios, que en esta mañana nos trae la palabra del Señor. Ella pertenece a la iglesia Discípulos de Cristo de Amelia. Nos estuvo visitando cerca de un mes atrás y trajo la palabra también, así que en este momento vamos a escuchar qué nos tiene que decir el Señor en los labios de nuestra hermana Jocelyn Rodríguez. Dios les bendiga. Dios les bendiga, iglesia. Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de estar nuevamente con ustedes. Me acompaña mi esposo Emanuel y nuestra niña Nilena de 2 años, se encuentra en el nursery. Y me siento muy privilegiada y gracias a la pastora Marta por la invitación que me ha hecho para estar aquí con ustedes. Hermosas alabanzas las que han tenido, y tengo que decir que es un gusto llegar a un lugar donde verdaderamente la presencia del Señor se deja sentir desde el momento que uno entra desde el estacionamiento, ¿sabe? No por las puertas de aquí solamente, sino desde el estacionamiento. Uno siente la presencia del Señor y sabe que está llegando a un lugar donde se adora al Señor en espíritu y en verdad. Y eso es maravilloso. Yo quiero en esta mañana compartir con ustedes un pasaje bíblico que se encuentra en Jueces 7, del 9 al 25. Y yo pido que usted pueda buscarlo conmigo. Y este pasaje quiero hablarlo y dialogarlo con ustedes bajo el tema: no debemos perder la sensibilidad de escuchar la voz de Dios y discernirla. Usted y yo, ante los acontecimientos que nos rodean, ante las circunstancias de nuestra vida, jamás usted y yo debemos perder esa sensibilidad de escuchar esa voz de Dios y a la misma vez poder discernirla. Y hay un hombre en las Escrituras, en este libro de Jueces, que mientras lo estudiaba verdaderamente puedo decir fue un hombre visionario en el Señor. Y si algo en estos tiempos que usted y yo vivimos debemos de tener es visión. Debemos ser creyentes visionarios. Y cuando somos creyentes visionarios, mira, podemos ver mucho más allá de lo que quizás otras personas puedan ver. Y ese privilegio nos lo da el Señor. Y yo quiero comenzar leyendo desde el versículo 9 y dice así la palabra del Señor. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Fura y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Fura, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables, como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: esto significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes al campamento madianita. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas, cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando lleguen a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan:
por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-sitá, en dirección a Sererá, hasta la frontera de Aber-mejolat, acerca de Tabat. Entonces se convocó a los israelitas, Neftalí y Aser, y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los madianitas. Por toda la región montañosa de Efraín, Gedeón envió mensajeros que decían, desciendan contra los madianitas y apodérense antes que ellos de los vados del Jordán, hasta Bet-bará. Se convocó entonces a todos los hombres de Efraín, y estos se apoderaron de los vados del Jordán, hasta Bet-bará. También capturaron a Oreb y a Zeb, los 2 jefes madianitas. A Oreb lo mataron en la roca de Oreb y a Zeb en el lagar de Zeb. Luego de perseguir a los madianitas, llevaron la cabeza de Oreb y de Zeb a Gedeón, que estaba al otro lado de Jordán. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella es viva, porque ella es eficaz. Gracias por la revelación que en ella hay, Dios. Gracias por lo ministrado a mi vida, a mi corazón. Y gracias porque sé que has de ministrar a este pueblo, Señor. Porque la palabra, Señor, que tú has preparado es para cada corazón aquí presente, Señor amado. Y gracias porque ella hará lo que tiene que hacer, Dios. En tus manos estoy, Señor. Amén y amén. Quiero comenzar diciéndole, iglesia, que todo hombre y mujer de Dios experimenta momentos de desafíos, momentos de inseguridad y temores, que bien sea que el Señor ha estado confirmando su propósito de muchas formas, siempre estos síntomas se mantendrán latentes, como queriéndonos decir a usted y a mí, solo no vas a poder. Necesitas depender más de Dios y menos de ti. Cuando vamos al capítulo 7 de Jueces, también nos recuerda que como visionario necesitas en algún momento un acompañante en el camino. Mire, aunque sea por un poco de tiempo y para cumplir algo en particular. Usted y yo, como hijos e hijas de Dios y creyentes fieles en el Señor, en este camino no podemos estar solos. En este camino del Señor no hay espacio para los llaneros solitarios. Y si hay alguno, yo les felicito desde ahora, porque en el camino del Señor no se puede estar solo. Vas a necesitar siempre a alguien que esté ahí a tu lado. En nuestro peregrinaje nos toparemos en esos escenarios donde la confianza de otra persona es lo único que necesitamos para no perder el rumbo y continuar con la misión que Dios nos ha dado. Algo que como hijos e hijas de Dios no debemos perder es la sensibilidad de escuchar esa voz de Dios y discernirla, para no desenfocarnos, porque hoy día hay muchas cosas que quieren desenfocarnos, hermanos, y usted y yo lo estamos viendo. Y también para que comencemos a obrar según nuestra propia prudencia y con un espíritu egoísta. Debemos de cuidarnos de eso. Y quiero que en estos versículos del 9 al 25 que les leí, mira, esto nos brinda una gran enseñanza que usted y yo debemos siempre recordar. Número 1, los momentos de temor nos ayudan a recordar nuestra dependencia de Dios. Cuando Dios le habla a Gedeón, le indica que entregará en sus manos a los madianitas. Miren, esto llama mi atención, porque también en esos primeros versículos el Señor mismo le dice,
si temes atacar. Al parecer Gedeón dudaba aún que Dios le diera la victoria en esta batalla. Oye, Gedeón se iba a enfrentar a un ejército enorme solamente con 300 al lado de él. Al parecer esa duda no impedía que Gedeón se fuera a enfrentar a este ejército. Me atrevo a decir que el Señor deseaba que Gedeón se sintiera seguro con la encomienda a la cual se le estaba enviando. El Señor le asigna un compañero de viaje, pero no solo eso, sino que también un testigo para que viera y escuchara lo que Dios tenía preparado. El Señor le preparó de tal manera que el mismo campo enemigo estaba siendo atemorizado con el ataque de los 300 hombres. Gedeón escuchó del sueño que leímos hace un rato, que había tenido aquel soldado, y definitivamente la palabra se cumple, porque Gedeón cobró valor y se inclinó en adoración. Qué hermoso poder inclinarnos ante Dios cuando sentimos ese temor, esas inseguridades que atacan nuestras vidas. Poder saber que hay un Dios allá arriba en los cielos que está de nuestro lado y que está a nuestro favor. Encontramos que el Señor tiene muchas maneras de revelarse, y en este caso lo hizo por medio del enemigo. Mire, no se asuste cuando usted, no sé si le ha pasado, usted puede estar en un lugar y de momento una persona que quizás usted ni conoce dice algo, pero usted sabe que Dios le está hablando. Usted sabe que Dios le está dando una palabra. A veces es la voz del enemigo o el que usted piensa que es su enemigo, pero a veces es esa voz que Dios usa para revelarse a su vida. Porque Dios no hace las cosas como usted y yo las pensamos. Dios tiene maneras misteriosas de obrar a nuestro favor. Así sea usando la voz del que nosotros pensamos que es nuestro enemigo. ¿Sabe? Que en nuestra realidad podemos decir que algunos momentos de nuestro caminar Dios se encargará de ponernos personas a nuestro lado que cumpla un propósito divino y que nos impulsen a seguir mirando hacia el propósito de Dios. En este caso, en Gedeón, era su criado. Esa fue la persona que Dios envió para que estuviese a su lado para enfrentar al enemigo. Y si vamos a ver, los criados no tenían mucha participación en estas historias. Ellos estaban asignados a unas tareas específicas, pero le tocó en este momento a ese criado ser parte del plan divino que tenía con Gedeón. Mire bien, el sueño que fue revelado a los soldados enemigos nos presenta un pan de cebada. Este pan representa el pan de los pobres. Los madianitas habían acabado con todas las provisiones de los israelitas. Eso es lo que estaba ocurriendo ahí. Los madianitas le habían quitado todos los bienes al ejército de Dios, a los hombres y mujeres de Dios. Pero cuando vemos este sueño, mire hermano, lo que los madianitas habían quitado a este pueblo de Dios es lo que Dios usa para revelársele al hombre de él. A veces el Señor usa los escenarios difíciles de tu vida y de mi vida para traernos bendición. En el momento de la circunstancia, tal vez usted y yo no lo estamos viendo, pero cuando pasa el tiempo y miramos hacia atrás, nos damos cuenta que aquello que veíamos negativo, que aquello que nos parecía que no tenía sentido, es lo que Dios comienza a usar para bendecirlo a usted. Es lo que Dios comienza a usar para impulsarlo al propósito que Dios tiene con tu vida y con la mía. Bendito el nombre del Señor. Los escenarios difíciles, hermanos y hermanas, no es para que usted se quede mirando, sentado. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará aquí? No. Usted tiene que entender esto conmigo. Y es que los escenarios difíciles y complicados de su vida y de mi vida, el Señor los puede usar para coger e impulsarnos al propósito que Él tiene para ti y para mí. El Señor los puede usar para abrir nuestros ojos, porque quizás en medio de la circunstancia se nubla nuestra mirada. Las situaciones difíciles y enfrentarnos a escenarios
que nos causan temor, nos pueden nublar nuestra vista. Pero el Señor hoy te dice, esos escenarios yo los uso para impulsarte al propósito que tengo con tu vida. Mira, algo maravilloso que me gusta de Dios es que Él se encarga de destruir toda agenda y toda maquinación contra nosotros. Eso se encarga el Señor. Cuando el enemigo ha preparado una agenda en contra de los hijos de Dios, hace rato que el Señor ha preparado la estrategia para destruirla y hacerte vencedor en el nombre del Señor. Cuando el enemigo se ha encargado de levantar oposiciones en contra de la iglesia de Él, cuando el enemigo se ha encargado de levantar blasfemia en contra de sus hijos, hace rato que el Señor ya tiene una estrategia designada para, mira, ir en contra de todo ataque que pueda estar cayendo sobre tu vida. Ya el Señor tiene una agenda preparada y lista para combatir todo lo que el enemigo ha querido levantar en contra tuya. Bendito tu nombre. Eso es motivo, hermano, para adorar y glorificar el nombre del Señor. Yo no sé qué situación difícil tú estés viviendo. Quizá la enfermedad ha tocado a tu puerta. Quizá los enemigos se han levantado en contra tuya. Quizá en estos últimos días has estado escuchando cosas de tu persona que no son ciertas, pero el Señor te dice, mientras esas personas maquinan, mientras el médico te dio el diagnóstico, yo tengo buenas noticias para ti. Ya yo tengo la agenda para cambiar tu diagnóstico. Ya yo tengo la agenda para callar y silenciar aquellas voces que se están levantando en contra de ti. El Señor te lo dice en esta mañana, hermano. Créelo, que ya el Señor tiene la agenda y confía en Él. El segundo punto que quiero compartirte referente a esta historia es que aquellos hijos e hijas de Dios, miren, usamos las armas adecuadas en el momento preciso. Cuando un ejército se prepara para una batalla, escoge la mejor artillería. Y aquellos que quizás han sido militares aquí, soldados, yo no lo he sido, pero si usted lo ha sido, usted sabe más que yo de eso. Saben, ellos se equipan de tal manera para vencer al enemigo. Pero en esta batalla en la que Gedeón se iba a enfrentar y en la que su ejército se enfrentaría, mire, hermano, a los humanos, ellos tenían todas las de perder. Ellos eran solamente 300 hombres. ¿Y sabe cuántos eran los madianitas? Eran 135,000 hombres. Dígame usted si no tenían todas las de perder. De 300 a 135,000. Y lo más increíble es que sus armas eran inusuales. Ellos tenían una antorcha, un cántaro y un cuerno. En esta historia puedo ver cuánto confiaban los hombres en Gedeón. Cuántos creían estos hombres que Gedeón verdaderamente era un visionario. Oye, yo no me paro al lado de nadie que tenga 300 hombres contra 135,000. Verdaderamente tienen que creer en esa credibilidad para hacer que ellos se muevan. Y Gedeón lo tenía. Para hacer que 300 hombres se muevan, solamente, ¿sabe qué? Con un armamento de cocina. Sí, porque lo que tenían esos 300 hombres era un armamento de cocina. Un cántaro, una antorcha. ¿Qué más? Pero sin embargo, aquí hay algo que Gedeón y los israelitas podían tener seguro. Es que Dios, el Dios que los enviaba, no era inusual. Tal vez las herramientas que ellos tenían sí eran inusuales, pero el Dios que los enviaba era un Dios poderoso. Era un Dios que mira, que iba con ellos como poderoso gigante. Ellos no estaban solos, ellos iban en el nombre del Señor. Cuando en nuestras vidas ocurren situaciones difíciles, momentos de incertidumbre, es ahí que Dios nos recuerda las armas que ha puesto en tus manos y en las mías. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué armas el Señor ha puesto en tus manos? ¿Qué armas el Señor ha entregado en tus manos?
Mire, hermano, cuando ya nada te funcione en este mundo, cuando hayas agotado todos los recursos humanos posibles, tengo que decirte que a tu alcance está el Espíritu Santo de Dios. Tengo que decirte que a tu alcance está la palabra del Señor. Tengo que decirte que a tu alcance está la oración. Y que a tu alcance está la alabanza. Está la alabanza. Usted sabe cuánto puede hacer usted cuando abre sus labios en alabanza. Quizá el mundo a tu alrededor se pueda estar destruyendo, pero cuando un hijo de Dios abre los labios en alabanza y en adoración, esa es la mejor alma. Esa es la mejor alma para destruir y vencer todo aquello que quiera atacarte. Bendito el nombre del Señor. Bendito es tu nombre. Tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Dios. Tú estás aquí, Señor amado. Oh, te adoramos, Señor. Que no, mira, que la circunstancia no calle tu alabanza. Que la circunstancia que puedas estar viviendo no silencie tu voz. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que tú te silencies, que tú te calles. Pero en el nombre de Jesús yo te digo, abre tus labios en alabanza. En medio de la circunstancia, tal vez no ves la solución, tal vez quieres verlo todo resuelto, pero no dejes de alabarle a Dios. No dejes de alabarle a Dios. No sé qué almas tengas, quizás no son las más usuales, pero en las cosas inusuales que Dios se mueve. En las cosas que el mundo dice, eso es imposible, ahí es que Dios interviene. En las cosas que los que están a tu alrededor y no han creído en ti, en ese momento, es que Dios comienza a moverse. Bendito es tu nombre. Si sientes que no ganas una batalla, que todo está perdido, yo te digo en esta mañana, verifica tu arsenal. Verifica cuáles son las herramientas que estás usando. De seguro las armas que estás usando son las comunes e incorrectas. Y esas, hermanos, no te funcionarán. Pero cuando usas las que el Señor te ha provisto, cuando usas aquellas que el Señor hace tiempo entregó en tus manos, cuando usas aquellas que tal vez hace tiempo las guardaste y dijiste, yo no puedo hacer esto, cuando comiences a usarla, entonces el Señor comenzará a revelarte a tu vida. Entonces, y yo te aseguro en ese momento que el Señor te dará la victoria. Que el Señor te dará la victoria y saldrás victorioso en cada batalla que enfrentes. No son las tuyas, no son las que tú crees y las que tú piensas, son las que Dios entrega en tus manos. Solamente esas te funcionarán. Podemos ver en este pasaje, hermano y hermana, que la palabra de Dios se va cumpliendo según se lo había indicado a Gedeón. El Señor le entregó al ejército madianita en sus manos y aún más, los 300 hombres solo se mantuvieron alrededor del campo tocando trompeta con la antorcha encendida y con el cántaro cubriendo la llama, esperando el aviso para atacar. Los últimos versículos del capítulo 7 nos muestra que la orden divina había concluido y esto nos debe enseñar lo tercero, que como hombre y mujer de Dios debemos discernir los momentos y el tiempo de Dios. ¿Sabe lo que estaba ocurriendo aquí? Ya el Señor había cumplido la promesa con Gedeón. En estos últimos versículos ya el enemigo había caído en las manos y lo más increíble, que los 300 hombres no tuvieron que hacer nada, simplemente mantenerse alabando y adorando al Señor. Esto provocó que los mismos enemigos se pelearan entre sí. Una vez más el poder y la promesa divina del Señor se ve revelada. Al principio del capítulo 7 el Señor le dijo a Gedeón que serían solamente 300 hombres con los que irían a la batalla. Pero cuando leemos los versículos del 23 al 25, mire lo que hizo Gedeón. Gedeón convocó a 3 tribus, la de Neftalí, Aser y Manasés. Pero cuando vuelvo al capítulo anterior,
En los versículos 34 y 35, Gedeón había hecho esta misma convocatoria. Y quiero explicarle algo en estos versículos. En el capítulo anterior, que sería el 6, le voy a leer. Y quiero que esté pendiente a esto. En los versículos 34 y 35 dice: entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno del carnero como un llamado a tomar las almas. Y los hombres del clan de Abiesel se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zebulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Hay un detalle aquí importante con lo que comienzan estos versículos. El Espíritu del Señor vistió a Gedeón. Pero cuando vamos a los últimos versículos del capítulo que discutí al principio con ustedes, mire la diferencia. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y a Aser y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los madianitas por toda la región montañosa de Efraín. Gedeón envió mensajeros que decían: desciendan contra los madianitas y Jordán hasta Bet-bará. Se convocó entonces a todos los hombres de Efraín, y estos se apoderaron de los baldos del Jordán hasta Bet-bará. También capturaron a Oreb, a Seb, los jefes de Madianita. A Oreb los mataron en la roca de Oreb y a Seb en el lagar de Seb. Luego de perseguir a los madianitas, llevaron la cabeza de Oreb y de Seb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Hermanos, cuando leemos estos capítulos, hay una gran diferencia clara. La segunda convocatoria no había sido dirigida por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Gedeón en ese momento? ¿En qué momento se distrajo, que se le olvidó lo que el Señor le había indicado? El Señor le dio 300 hombres y con eso era suficiente. Oye, cuando el Señor nos da una instrucción, debemos de seguirla. Cuando el Señor nos da una instrucción, debemos de estar atentos a lo que Él nos está diciendo. Si buscamos la razón por la que no permitió los 31.700 hombres, vemos que era para que ningún israelita dijera que había sido por sus propias fuerzas, que habían vencido al enemigo. El Señor siempre hará, se moverá y hablará usando cualquier instrumento, pero dejando saber que la gloria es de Él y le pertenece solo a Él. Gedeón hace la segunda convocatoria a las tribus sin dirección del Espíritu Santo. Creo que fue una acción viciosa, muy viciosa y no divina. ¿Cuántas veces nos podremos ver en ese mismo escenario? ¿Cuántas veces usted y yo nos vemos en ese escenario de movernos a hacer cosas sin permiso de Dios? ¿Cuántas veces usted y yo tomamos decisiones sin que el Señor nos haya dicho hazlo? No sé si te encuentres en este momento. ¿Sabes qué? Cuando Dios nos da una instrucción, usted y yo tenemos que hacer caso. Debemos de cuidarnos de no hacer movimientos que no estén respaldados por Dios, como individuos y como iglesia, porque puede lacerar la iglesia. Lo terrible está en que nos podemos encontrar tomando decisiones, accionando en escenarios diferentes, hablando, haciendo convocatorias con otros, pensando que el Espíritu de Dios nos está respaldando. Y la realidad de eso es que el Espíritu Santo hace rato ya no está ahí. Hace rato que el Espíritu Santo se movió, solamente pues nuestra intención viciosa. Con este final hay un mensaje poderoso, iglesia, de parte de Dios. No permitamos que los escenarios y las experiencias de las cuales el Señor nos permite participar sean los mismos. Sean esos mismos los que nos hagan desenfocarnos del propósito de Dios. Gedeón fue llamado por Dios. Se le fue revelado la tarea que debía realizar. Oye, se le confiaron 300 hombres a su cargo. Y esos hombres confiaron en él y en lo que Dios le había dicho. Pero, ¿qué le ocurrió? ¿Qué pudo haberle ocurrido a Gedeón
para no moverse según el Espíritu le había dicho. Esto nos enseña, hermanos y hermanas, cuán cerca debemos de mantenernos de Dios. Usted y yo podemos estar en una búsqueda poderosa del Señor. Usted como iglesia puede estar clamando a Dios por mover de su presencia diferentes y nuevos. Como iglesia tal vez le está pidiendo cosas frescas al Señor, cosas nuevas al Señor. Pero usted y yo tenemos que estar atentos a que la voz que estemos escuchando sea la del Dios Todopoderoso. Que sea Él el que nos esté dirigiendo y le esté dirigiendo como iglesia, como individuo, como hijo e hija de Dios. Yo le digo en esta mañana, no pierdas el enfoque de escuchar su voz. Porque cuando escuchamos su voz, encontramos la dirección. Porque cuando escuchamos su voz y nos mantenemos pendientes a esa voz, ¿sabe qué? El mover de Dios lo comenzamos a ver cada vez más visible, cada vez más directo. Comenzaremos a ver si escuchamos y nos mantenemos discerniendo esa voz del Señor, aquello por lo cual hemos orado. Y esas promesas que hemos pedido, las estaremos viendo. Yo les digo en esta mañana que se mantenga esa llama del Espíritu Santo ardiendo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y que seamos hombres y mujeres, así como Gedeón, visionarios de una sola pieza, cumpliendo el mandato divino, sin desenfocarnos de su propósito. Oh, yo te pregunto en esta hermosa mañana, ¿qué te ha hablado el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor a tu vida? ¿Qué instrucciones te ha dado el Señor? ¿Qué almas ha puesto en tus manos? ¿Qué has hecho con ellas? ¿Las has puesto a su disposición? ¿Las estás usando en lo que Él te mandó a usarlas? Reflexiones en esta mañana. Yo te puedo invitar en esta mañana y quiero invitarte a que reflexiones en eso. El Señor promete a tu vida cosas maravillosas. El Señor ha prometido a esta casa cosas hermosas. Y yo estoy segura, y lo digo sin temor alguno, que la gloria postrera será mejor que la que ya han pasado. Yo te puedo decir que si se mantiene en iglesia, si nos mantenemos escuchando esa voz de Dios, escuchando sus instrucciones, lo que ha de venir para tu vida y para este lugar será mucho mejor de lo que tus ojos ya han visto, será mucho mejor de lo que tus oídos han escuchado. Yo no sé lo que tú estás esperando, pero yo estoy esperando la promesa que Dios dio a mi vida. Yo no sé lo que tú estás esperando, yo no sé qué promesa es la que Dios te ha dado. Yo lo que te puedo decir es que si te mantienes conectado, en sintonía a la voz de su Espíritu, tú recibirás lo que Dios te ha prometido. Seamos hombres y mujeres que no nos desenfocamos con lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Seamos hombres y mujeres que no nos mueven el piso con lo que estamos escuchando alrededor. Seamos hombres y mujeres que decimos nos mantendremos firmes. No importa lo que digan, no importa cuánto puedan amenazar en contra de tu vida y de la mía, en contra de la iglesia del Señor. Yo sé quién he creído. Yo sé que he creído en un Dios que habla y promete. Yo sé que he creído en un Dios que promete y cumple. Que cuando habla, todos tienen que callar. Que cuando habla, todo lo que se pueda levantar en tu contra, tiene que hacer silencio. Porque la voz de Dios va por encima de cualquier cosa. Te invito a que te puedas poner de pie, iglesia, en este momento. Oh Señor, gracias. Oh Señor, gracias. Oh Señor, tengo que darte gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque es tu palabra revelada. Gracias, Dios, porque es tu palabra revelada. Gracias, Dios, porque esta iglesia, Señor, no importa lo que se levante,
va a depender de ti. Esta iglesia, Señor, no importa, Señor, lo que escuchen, usará las armas adecuadas en los momentos precisos. No importa, Señor, lo que se levante en contra de nosotros, Señor amado. Sabremos discernir los momentos y los escenarios, Señor amado. Oh Dios, yo te doy gracias. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los hermanos aquí presentes. Porque tú has sido bueno, oh Señor, y la palabra que tú has sembrado en los corazones, Señor, es viva y es eficaz, Señor. En esta hora, con mucho respeto, te digo, levanta las manos ahí donde estás. Y habla ahí con el Señor donde tú estás. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé qué almas has dejado de usar que el Señor puso en tus manos. No sé cuáles son los ataques que has recibido en estos últimos días. Las voces que se han levantado en contra tuya. No sé qué diagnósticos recibiste en estos días, en esta semana. Qué situación familiar puede tenerte angustiada y angustiado. Tal vez como Gedeón tienes momentos de temor. Y eso es normal. Eso es normal que llegue a nuestras vidas, pero también es normal y es seguro que en medio de esa circunstancia el Dios Todopoderoso interviene en cada situación de tu vida, iglesia, hermano y hermana. Yo no sé cuál es la situación, yo no sé si tú necesitas la oración en esta mañana. El altar está abierto y el Señor está aquí en este lugar. El Señor vino a tu encuentro. El Señor sabía que tú llegarías a su casa con la situación que le estás presentando en este momento. Él lo sabía y por eso te dice ven, porque Él está aquí. Él lo puede hacer. Quizás estás diciendo ahí donde está, pero es que no pasa nada, es que no veo los cambios. Señor, pero es que te he pedido por tanto tiempo. Es que tú me dijiste, pero no veo esa promesa. Yo te digo, no temas, no te desesperes. El Señor lo hará. El Señor lo hará. Porque Él es Dios que cumple sus promesas. Él es Dios que interviene en tu vida. El altar está abierto y los líderes que se encargan de orar por los hermanos, les pido que me puedan ayudar. Hay una hermosa presencia en medio nuestro. Y esta es la mañana. Esta es la mañana en la que el Señor te toma de la mano y quita todo temor, toda duda. Esta es la mañana. Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que ministras. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en medio nuestro. Gracias, 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 porque cada petición, Señor, tú la vas a contestar, Señor. Tú la vas a contestar, Señor. Pedimos a todos los ancianos y líderes de células que nos ayuden a ministrar en esta mañana. Aleluya, aleluya. La palabra ha sido clara y nos invita a traerle nuestras cargas, a traerle nuestros miedos, nuestros temores y a confiar en que Dios es bueno, en que Dios es fiel, en que su palabra es verdad y que Él nos guardará de todo mal. Confíale tus cargas al Señor y pasa en esta mañana y recibe la administración del Espíritu Santo. Aleluya.